y retomamos las conversaciones esta noche con otro parlamentario, con un diputado de Convergencia Social, él es Diego Ibáñez, y los temas son más o menos los mismos. Es un día tremendamente noticioso, ya sea por las expresiones de personeros públicos de la izquierda, centro izquierda, optando, más allá de lo esperado, por la opción rechazo. Pero también está el tema de la aprobación en la Comisión de Constitución de los 4/7, esto en comisión solamente, para modificar la actual Carta Fundamental. Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. A nosotros en periodismo nos enseñan, así como en primer año, de las pocas cosas que yo aprendí era que la noticia era cuando un hombre muerde a un perro. Porque cuando un perro muerde a un hombre o una persona, no es noticia, ¿cierto? Cuando uno supone... Normal. ¿Cómo? Es normal ahí. Es lo natural, claro. Uno suele escuchar, hoy me mordió un perro, o qué miedo que me muerda el perro, que muerden las personas, a un perro más raro. Y eso viene a cuestión porque uno espera de alguien, o quizás los que somos más viejos, de la centro izquierda a la izquierda, que hoy día votaran apruebo. Y el resto, de la derecha o centro derecha, que voten rechazo. Pero eso es muy anticuado, muy binario, yo lo sé. Pero igual llama la atención que haya militantes del Partido Socialista, como Óscar Landerreche, por ejemplo, militantes de la Democracia Cristiana, ex ministro de la presidenta Bachelet, más de uno, me parece que ha contabilizado 2 o 3, que están por la opción rechazo. ¿Cómo lo toman ustedes que son del apruebo, que son la izquierda y que de alguna manera sienten que se les complica un poco el programa o confían en el tiempo que queda todavía? Yo creo que la pregunta es muy buena porque el clivaje izquierda-derecha a veces no hace sentidos a las nuevas identidades políticas, a los vaivenes de un mundo globalizado. Fíjate que estuve hace poquito en España y estaba muy abierto el debate sobre la derecha francesa, una derecha francesa que defendía a ultranza la salud pública, no la privatización, que defendía inyectar con capitales fiscales a las empresas cuando se hizo el salvataje de las aerolíneas francesas para que no quebraran y que el Estado participara. Y uno podría pensar que esas ideas que allá las defiende la derecha, aquí las defendía la izquierda en su momento en la pandemia. Yo creo que ese clivaje hoy nos sirve para explicarnos el cuadro político que hay en Chile después de una revuelta social, después de una pandemia. Ahora bien, atendiendo a la distribución de fuerzas que todavía parece ser tradicional dentro del Congreso, creo que hoy día leía la Carta de Lagos, es como una especie de acertijo que da mucho material para analizar cómo los actores políticos tradicionales piensan la política e identifican el consenso como una metodología y a mi juicio, confundiéndola con un fin en sí mismo. Yo creo que quizá lo que le faltó al expresidente Lago, cuando el expresidente Lago era presidente, yo no sé, yo tenía... ¿El 2000? ¿Qué año tenías tú? Yo tenía 10 años. Vaya. 10 años. Educación Entonces, básica, ni siquiera media. Claro, entonces yo entiendo que el presidente Lagos también tenía un eslogan de crecer con igualdad, ¿no? En los libros últimamente, en la época del adiós de la concertación, o sea, algo así se llamaba. Y a mí me cuesta un poco comprender esa dinámica. Creo que la filosofía quizás de las nuevas teorías políticas es mucho más plural, no está tan centrado en una caja. Entonces, yo cuando leo la carta, claro, hay algunas acotaciones que se hacen para el apruebo, si es que gana, algunas modificaciones que él cree importantes, que obviamente es legítimo plantear aquello públicamente, y otras para el rechazo. Pero falta lo más importante. ¿Cuál es el texto que vas a elegir para que ese acuerdo se dé en el futuro? Y ahí es una especie de acertijo, y ahí me metí a Twitter, vi una interpretación gigantesca de todas aquellas palabras. Claro, de todo tipo. Entonces, creo que es importante también decir las cosas con transparencia. Ahora, ustedes asignan a las generaciones anteriores esta forma binaria, ¿no es cierto?, de ver la política de izquierda o derecha solamente, que está requete contra superada.
porque hay derechas sociales y hay derechas liberales, hay izquierdas conservadoras izquierdas conservadoras y izquierdas liberales también. Pero, no, y el nacimiento, por ejemplo, de Vox en España, como una ultraderecha frente al independentismo que a veces se identifica quizás con la izquierda, pero no es en realidad tan de izquierdas. Y la derecha francesa, hablando. Y la derecha francesa, los Le Pen, que tú te estás mencionando también, es una derecha muy poco liberal, una derecha más bien conservadora en muchas otras cosas, en fin, y con más estatista, más nacionalista. Y bien ecologista, los partidos verdes, que están como por sobre este clivaje izquierda-derecha. A propósito, de hecho, lo veía mucho en el debate de hoy día que dimos a propósito del cierre de Codelco Ventanas, ver personeros también, quizá de tradición de izquierda, defendiendo una empresa estatal, aunque contamine mucho. Creo que esas sensibilidades hoy día están en cuestión, que hacen que esta cosa de la izquierda y la derecha no esté tan nítida, ¿no? Pero está como en disputa abierta. Conversamos recién con Jimena Rincón, no sé si lo estabas viendo, y ella está por una opción de rechazo, y a mí lo que me pareció más claro de su exposición es que ella coincide contigo y con la mayoría de los chilenos en que hay necesidad de una nueva constitución, más no esta, no les gustó cómo está esta. Es legítimo decirles que ellos quieren mantener la constitución del 80 o la de Lagos o la de Pinochet o la vigente, da lo mismo. ¿No es acaso un maniqueo decírselo? Bueno, si ustedes son rechazo, ustedes quieren la de Pinochet. Porque yo lo escuchaba a Jimena Rincón y a muchos otros, queremos una nueva también, pero no nos gustó esta. Es que estamos frente a un plebiscito, no puedes salir del contexto. De hecho, si estamos hablando de esto aquí, si tú me invitaste al programa, es porque se viene un plebiscito y hay que tomar postura. Cualquier cambio, te guste en mayor medida o no, le encuentres que, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad hay que acotarlo, el tema de la autonomía regional hay que acotarlo. Tengas la reflexión que tengas, tienes que elegir un texto sobre el cual tú quieres trabajar. Y yo creo que allí está el gran debate. ¿Cuál es el mejor texto sobre el cual la persona que sea quiere comenzar a construir este nuevo Chile? Yo prefiero un texto donde esté consagrado el Estado social y democrático de derecho. Me parece que es más moderno, me parece que es más atingente a los tiempos. Yo prefiero un texto donde los quórums no sean estos clivajes supramayoritarios, que es justamente los que la senadora Rincón hoy está proponiendo cambiar, con el apoyo incluso de la derecha. Eso llega... Y curiosamente sin el apoyo de ustedes. 30 años tarde. Y, claro, y curiosamente, a 2 meses. Curiosamente la izquierda, que siempre ha estado por cambiar esos quórums supramayoritarios, ahora aparentemente no van a dar sus votos. Si es todo muy al revés. No. Sí. O sea, el Parlamento hoy tiene la autonomía de discutir y son libres de discutir lo que quieran. Si eso llega al Congreso, obviamente mi crítica es ¿por qué casualmente justo ahora se abren a cambiar los quórums que nunca quisieron cambiar durante 30 años? Ahora bien, si yo tengo que apretar el botoncito verde o rojo a la hora de disminuir los quórums de la actual Constitución, lo más probable es que voy a apretar el verde, obvio. Pero va a tener eso, el efecto político. No para todos es obvio, no para todos es obvio. Hay algunos que sostienen que es una jugarreta para el rechazo. Entonces no es tan obvio. Eso es lo que estoy intentando explicar. Claro. Porque si me obligan a marcar un botón, yo no podría apretar el rojo, porque es justamente lo que hemos intentado cambiar durante mucho tiempo. El tema es que ahora estamos en un contexto de apruebo o rechazo de un nuevo texto. Y lo más importante es ese debate. Y sobre qué texto vamos a empezar a pensar el Chile del futuro. Y yo estoy muy convencido, pese a los matices, los apruebos con apellidos, aquí hay 2 opciones, apruebo o rechazo. Y el texto sobre el cual yo quiero construir el Chile del futuro es un texto que se discutió entre 154 personas, donde cuesta mucho más llegar a acuerdo que un texto que se discutió entre 8 personas en dictadura. Creo que eso es mucho más legítimo y tiene un valor en sí mismo que va a contribuir a la cohesión y a la paz social. Hay algunos que ven... Hay varias formas de ver el apruebo y rechazo del 4. Es aprobar o rechazar ese texto que nos entregaron ayer. Otros dicen... Eso es lo que sale en la papeleta. Claro, no lo decimos nosotros, lo dice el CERVEL. Claro, pero sabemos que también hay una comprensión extra de lo literal. Para algunos es... Así es. ¿Cómo logramos, qué camino está más pavimentado, un camino más liso, más llano, para llegar a la demanda y anhelo de la mayoría de los chilenos y chilenas de una nueva constitución? No gustando a la gran mayoría la vigente y a muchos, no sé si mayoría o no minoría, la propuesta. Ninguna de las dos concita consenso. ¿Cómo logramos una nueva? Es decir,
¿Es más fácil reformando la actual y llegando a posibilidades de convocar eventualmente una nueva convención, o con este texto, que es tu opción, este texto mejorarlo? Esa también es una opción que está en la papeleta de septiembre. No, ¿Y dónde es más posible llegar a reformas? Yo creo que hay tantas opciones como millones de chilenos van a ir a marcar en la papeleta, y ahí se va a ver la fuerza también que provocó estos cambios constituyentes y estas expresiones soberanas en una convención. Ahora, es mucho más difícil hacer un cambio estructural con el actual Tribunal Constitucional. Y hay ejemplos de sobra: el CERNAC, el aborto en 3 causales, el fin del lucro en la educación. Finalmente, 40 horas, el expresidente Piñera amenazó con enviar esto al Tribunal Constitucional porque atentaba contra la libertad de la empresa. Yo creo, y lo mismo señaló el expresidente Lagos hace un año atrás, de que la derecha, y más que la derecha, salgamos un poco de esa caricatura, la presión de los grandes gremios empresariales en Chile tiene tanto poder que pesa mucho a la hora de, por ejemplo, generar una indicación sustitutiva a la reforma al Código de Agua, que es lo que se hizo en marzo, el primer mes cuando llegó el expresidente Piñera. Sociedad Nacional de Agricultura modificó con una presión a los parlamentarios y se allanaron a bloquear el acceso democrático al agua. Y eso después se vio reflejado en el Senado, cuando una amplia mayoría aprobó la norma de declararlo como un bien nacional de uso público en la Constitución, y pese a tener una mayoría muy grande, no fue posible. Si vamos a seguir con esa regla, a mí me parece de toda lógica que es absolutamente mejor, matemáticamente mejor, democráticamente mejor, este nuevo texto que nos presenta la Convención, más allá de las aprehensiones que tenga la ciudadanía a la hora de votar. Entonces, yo vuelvo al debate inicial. Creo, indudablemente, que es mejor aprobar este texto, y de ahí, ojo, de ahí estructuralmente el Congreso va a generar modificaciones. ¿Por qué? Porque en el Senado hay un 50% de gente que quiere modificarla, otro 20-25% que quiere modificarla con matices. Entonces va a haber modificaciones. Fíjate, el día 5 se va a aprobar, si es que se llega a aprobar la nueva Constitución, ya se va a estar pensando en qué indicaciones introducir. Y uno no tiene cómo frenar eso, porque eso es parte del debate democrático del Congreso. No, sin duda, sin duda. Y así tal cual como hoy se presenta en la reforma de los 4 séptimos, tendremos que discutir esas reformas también. Y la Constitución también establece mecanismos de modificación constitucional, como cualquier texto democrático. Diego, ¿ustedes imaginaron en algún momento tu sector, cuando empezó la convención, que contaba, vamos a suponer que contaba con un 78% de chilenos que estaban en favor de una nueva constitución, que iba a, o el 80, pero 78 puntualmente, que íbamos a llegar a este nivel que esté tan peleado que no se sabe quién va a ganar al final, que a lo mejor va a ser una carrera de caballos pareja, según vemos las encuestas, e incluso que la opción apruebo esté por debajo hoy día de las encuestas? ¿En qué momento se produjo ese delta de casi 30 puntos de diferencia? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué no está 80% la prueba hoy día de nuevo? La otra vez estaba escuchando a Íñigo Errejón en un foro. El español, el político español, fundador de Podemos, que ya se salió de ahí. Claro, que hoy fundó Más País y que tiene la mayoría de izquierdas en Madrid, en el Congreso Autonómico. Entonces, pensaba, cuando él planteaba, las movilizaciones sociales son grandes oleadas, cuando la gente sale a reivindicar el ejercicio de la libertad porque alguien se la está quitando, porque ven que hay mucho abuso, porque ven que hay mucha desigualdad y hay un atentado contra su propia seguridad, cuando ven que los que gobiernan y los que están arriba lo hacen mal y piensan para los que están arriba y no para los que están abajo. En Chile eso se expresó de forma muy violenta, porque no habían canales institucionales que permitieran procesar en paz esa demanda social, porque esa denominada política de los consensos durante 30 años fue marginando poco a poco a la sociedad y la fracturó de la política. Hoy día los partidos políticos están en el suelo, el Congreso está con baja aprobación porque no atendieron institucionalmente las demandas ciudadanas. Cuando vemos que eso explota, se genera una convención, la gente delega la representación y en parte se activa el debate sobre lo constituyente, es evidente
que después de la fiesta hay que ordenar la casa. Y cuando se ordena la casa, culturalmente también cambian las prioridades. Y eso es algo que pasó en la primavera árabe en Turquía. Lamentablemente allá terminó con una dictadura, por ejemplo, en Egipto. Sí, pues ha vuelto atrás. Claro, la oleada conservadora que hubo en Estados Unidos después de las protestas por Wall Street y que gana los demócratas, después fuertemente entra Trump, creo que las sociedades hoy son cíclicas. Y el gran desafío de la sociedad chilena es que en ese vaivén, al final del camino, lleguemos más lejos y vivamos mejor. Yo creo que eso está justamente hoy en disputa. Y creo que, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el mejor camino para vivir mejor el día de mañana, las mejores condiciones para que esto no vuelva a ocurrir, para que no volvamos a tener un estallido violento como lo fue, porque se fracturó la sociedad con la política? Creo que necesitamos una nueva tabla sobre la cual levantar un nuevo cimiento social. Y esa institucionalidad a la cual tú haces una mención, una añoranza, que si Chile lo hubiera tenido, a lo mejor no hubiéramos tenido un estallido como el que hubo, los estallidos de violencia que hubo, en fin, la situación que vivimos, porque falló la política, ¿no es cierto? Falló el sistema, el andamiaje político, no había válvulas de escape, de expresión, en fin. ¿Tú sientes que esta propuesta constitucional que nos han entregado ayer y que se sancionará el 4 de septiembre, tiene un entramado, tiene un diseño institucional que, puesto en esas circunstancias, hubiese operado bien? ¿O tú echas de menos mejorarlo? Yo creo que es una caja de herramientas que es mucho más útil para prevenir esas situaciones de caos social. Por eso siento que cuando uno se da el espacio donde elige democráticamente a gente y la gente llega por más de 2/3 a acuerdo y crea un texto que son principios que luego van a tener que ser bajados en leyes orgánicas constitucionales por el actual Congreso, entonces hay finalmente una contraposición incluso de poderes, podríamos decir, un contrapeso entre el principio constitucional y lo que eligió la gente para este Congreso. Creo que está la herramienta para no volver a cometer el mismo error y para no volver a retroceder, que es lo que me preocupa, porque hay sociedades que después de estas grandes revueltas terminan más atrás de donde partieron esta historia. Y creo que hoy estamos en un momento en el cual Chile puede dar un salto al futuro, y yo leyendo el texto muy responsablemente, y entiendo a quienes tienen legítimas diferencias, siento que tiene muchas más herramientas que una constitución hecha a la medida de una élite donde nos demoramos 15 años en algún momento en sacar a los senadores vitalicios. Creo que hoy vale la pena jugársela por esta opción de la prueba. Y por último, en la carta de los 10 personeros políticos de hoy, Landerreche, Velasco, Arboe, la habrás leído, que están por el rechazo, inesperadamente, era el hombre que mordía al perro. Uno de los temas centrales es que dicen que caen en el mismo pecado que cayó la derecha con Jaime Guzmán en los 80 en dictadura, cuando impuso una constitución a otros, que tiene esa misma lógica de unos sobre otros, unos le ganan a otros, que esta constitución, que esta propuesta, a juicio de ellos, comete el mismo error, cae el mismo problema. De hecho, Velasco en algún momento dijo, esto que están haciendo ahora sería el sueño para Jaime Guzmán. ¿Qué te parece a ti esa crítica? De unos sobre otros. Me parece una manipulación grosera del derecho contenido en el texto constitucional. Cuando tú tienes en un artículo del texto propuesto la iniciativa popular de ley que implica ciudadanos reuniendo firmas para convocar a una propuesta de ley. Fíjate, yo estuve, a propósito de Quintero Puchuncaví, estoy pegadísimo con eso porque ya tuvimos sesión especial y llegué hace poquito a la casa. Cuando tú tienes gente que junta firmas y que propone nuevas normas de calidad ambiental o propone nuevos mecanismos de participación territorial, ¿qué más democrático que eso? A diferencia de la constitución de Jaime Guzmán, que, cito, cuando lleguen a gobernar los adversarios se vean constreñidos a hacer lo mismo que haríamos nosotros en el poder, eso dijo Jaime Guzmán, creo que es una manipulación grosera del texto. Yo creo que eso no corresponde. Creo que podemos estar en contra, pero digamos que estamos en contra porque, no sé, no nos gusta, qué sé yo, cómo quedó el mecanismo de autonomía, qué sé yo, pero no digamos que esto es dictatorial. ¿No sientes que alguien le pone, que hay un sector que le impone una constitución a otro, que es partisana,
¿Tú no sientes que ocurra eso? Yo creo que están las herramientas para que las mayorías se expresen y respeten a las minorías políticas mediante ciertos quórums que justamente permiten que eso se dé en una dinámica de contrapesos. Porque la dinámica con contrapesos es propia de una república. Cuando tú tienes un poder judicial separado de un poder administrativo ejecutivo, de un poder legislativo, en otros países hay un poder contralor. O sea, el nombre, el concepto es el mismo. Republicanamente. Los profesores de derecho te lo pasan como un poder autónomo que está a cargo de las decisiones, de los fallos, etcétera, de los conflictos sociales. Eso se mantiene tal cual. Entonces, yo insisto, creo que podemos estar en contra de ciertas propuestas, pero es una manipulación grosera decir que esto sale de dictadura. Creo que eso no es creíble aquí ni en la que era. No, lo dicen. Yo por lo menos no leí que dijera que sale de una dictadura. Pero por último, ¿a ti te parece? Si dicen que esto es como Jaime Guzmán... No, que el mismo principio de unos imponiéndole a otros, que mayorías circunstanciales le imponen los principios a otros, versus hacer algo que sea más consensuado. Y eso yo tiendo a haberlo leído también en la carta de Ricardo Lagos, de una búsqueda de algo más común, más representativo al etos general de la nación. Yo creo que la lógica de los consensos necesita un objetivo. Ese objetivo es buscar un buen vivir. Hoy en todos los países OCDE, el Estado social y democrático de derecho es sentido común. Entonces, cuando hoy estamos planteando un consenso, tiene que partir de la base del Estado social y democrático de derecho. Cuando yo me enfrento el 4 de septiembre a un apruebo o rechazo para incluso modificar en el futuro, yo prefiero partir de un Estado social y democrático de derecho y de un nuevo pacto social vigente que reoxigene la vieja política. Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. No, a ti, Matías, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches.